Pues en esta inmersión profunda los vamos a adentrar en la conquista española de América Sí. y les advierto, prepárense para una perspectiva un tanto diferente, Ajá. porque vamos a explorar las historias humanas, las motivaciones Claro. y esos giros inesperados que realmente dieron forma a esta época tan crucial. Lo interesante aquí es que no nos vamos a limitar a recitar fechas y batallas. Exacto. Vamos a intentar comprender el contexto, la mentalidad de la época para realmente entender las complejidades de este periodo histórico. Imagínense Europa a finales del siglo XV. Uf. ¿Por qué las especias y el oro se volvieron tan esenciales? ¿Qué impulsaba esa búsqueda incansable de estas riquezas? Bueno, es fácil pensar que solo se trataba de codicia, pero la realidad es mucho más compleja. Las especies, por ejemplo, no solo servían para dar sabor a la comida. Ajá, Eran vitales para la conservación de alimentos, la medicina, incluso la perfumería. es cierto. Y el oro, claro, siempre ha sido símbolo de poder y riqueza, pero también era la base del sistema económico de la época. Y para ilustrar las ansiedades que se vivían en ese momento, imaginen una conversación entre un cónsul flamenco y un mercader veneciano alrededor de 1480. Interesante. El flamenco, preocupado por la creciente influencia otomana en el comercio de especias, busca nuevas rutas hacia el este. Claro. El veneciano, por otro lado, se aferra a las rutas tradicionales, temiendo la pérdida de su monopolio comercial. Esta tensión, este miedo a perder el acceso a recursos vitales, impulsó a las naciones europeas a buscar nuevas rutas comerciales, nuevas tierras, nuevas oportunidades. Sí, ¿verdad? La conquista de América no fue un evento aislado, sino la culminación de una serie de presiones económicas y políticas que se venían gestando durante siglos. Y en el centro de esta historia épica encontramos a figuras fascinantes como Corón Cortés Pizarro, Sí. hombres impulsados por una mezcla de ambición, curiosidad y tal vez una pizca de locura. Lo que me parece intrigante es que estos conquistadores no eran personajes unidimensionales. No. Eran hombres complejos llenos de contradicciones. Algunos profundamente religiosos veían la conquista como una cruzada para extender la fe cristiana. Ajá. Otros, movidos por la sed de oro y gloria, no dudaron en recurrir a la violencia y la explotación. Y lo que es aún más interesante es que no solo vamos a hablar de ellos desde una perspectiva moderna. Vamos a intentar meternos en su piel, a comprender su mentalidad, sus motivaciones, sus miedos, a través de sus propias palabras, de sus crónicas, de sus cartas. Es como si pudiéramos viajar en el tiempo y escuchar sus conversaciones, sus debates, sus dudas. Totalmente. Y al hacerlo nos damos cuenta de que la historia no es un relato simple de héroes y villanos, sino una trama compleja de decisiones, acciones y consecuencias. Exacto. Una trama llena de matices, donde a veces es difícil distinguir entre el bien y el mal. Es verdad, es verdad. Y es que la conquista de América no se limita a la historia de los conquistadores, es también la historia de los pueblos indígenas que habitaban estas tierras, culturas milenarias, con sus propias creencias, sus propias estructuras sociales, sus propias formas de ver el mundo. Es cierto, a veces cuando hablamos de la conquista caemos en la trampa de ver a los pueblos indígenas como un bloque homogéneo, como si todos hubieran reaccionado de la misma manera ante la llegada de los españoles. Y nada más lejos de la realidad. Hubo quienes resistieron con fiereza defendiendo sus tierras y sus creencias hasta el último aliento. Otros optaron por la diplomacia tratando de negociar con los recién llegados. Y hubo también quienes, forzados por las circunstancias, se vieron obligados a colaborar con los conquistadores. Es como si imagináramos un mosaico con una serie de piezas, cada una con su propia forma y color, que se unen para formar una imagen más grande, más compleja. Exactamente, y para entender realmente la conquista tenemos que mirar más allá de las grandes batallas y los nombres famosos. Tenemos que intentar comprender las historias individuales, las experiencias de aquellos que vivieron este choque de culturas en carne propia. Y uno de los aspectos más fascinantes de este choque cultural es el tema de la religión. Los conquistadores, imbuidos de un fervor religioso casi fanático, veían como su deber convertir a los indígenas al cristianismo. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque la religión no era solo una cuestión de fe, sino también una herramienta de poder, la imposición del cristianismo. La destrucción de templos y la prohibición de las prácticas religiosas indígenas fueron estrategias deliberadas para socavar la autoridad de las élites indígenas y facilitar el control de la población. Pero a pesar de la represión, la cultura y la espiritualidad indígenas no desaparecieron por completo. Se fusionaron con las creencias cristianas, creando un sincretismo religioso que todavía podemos observar en muchas partes de América Latina. Un ejemplo de esto es la veneración a la Virgen de Guadalupe en México, una figura que combina elementos del culto a la diosa Tonantzin, la madre tierra de los aztecas, con la figura de la Virgen María del cristianismo. Y este sincretismo no se limita a la religión.
También se puede observar en la música, en la gastronomía, en las tradiciones populares, creando una cultura mestiza, una mezcla única de influencias indígenas europeas y africanas. La conquista de América, a pesar de la violencia y la destrucción que trajo consigo, también dio origen a algo nuevo, a una fusión de culturas que ha enriquecido la identidad latinoamericana. Y es precisamente esta complejidad, esta mezcla de luces y sombras, lo que hace que la conquista sea un tema tan apasionante. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el pasado, a comprender el presente y a construir un futuro más justo y equitativo, donde se reconozcan y se valoren las diferentes culturas que conforman nuestro mundo. Y para aquellos que quieran profundizar en este fascinante viaje a través de la historia, recomendamos el libro La conquista de América contada para escépticos de Juan Eslava Galán. Un libro que nos ofrece una visión fresca, crítica y a la vez amena de este periodo crucial de nuestra historia. Y como siempre queremos dejarles con una pregunta para la reflexión. ¿Cómo ha moldeado la conquista de América la realidad que vivimos hoy? ¿Cuáles son las huellas de este pasado que todavía podemos observar en nuestras sociedades? Meditemos sobre ello y continuemos explorando juntos los misterios de la historia. Y si pensamos en las consecuencias a largo plazo de la conquista, es imposible ignorar el impacto devastador que tuvo en la población indígena. Es cierto, las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, el sarampión y la gripe, diezmaron a la población indígena que no tenía defensas naturales contra estos nuevos males. Claro. Algunos historiadores estiman que la población indígena se redujo hasta en un 90% en algunas regiones. Imagínese la magnitud de esa pérdida, no solo en términos de vidas humanas, sino también en términos de conocimiento, cultura y tradiciones que se perdieron para siempre. Una tragedia terrible. Y es importante recordar que esta catástrofe demográfica no fue un accidente, sino una consecuencia directa de la conquista de la llegada de los europeos y del sistema colonial que se impuso. Exacto. Y hablando del sistema colonial, no podemos olvidar el impacto de la explotación económica. La extracción de recursos naturales como el oro y la plata, la imposición de sistemas de trabajo forzado como la encomienda y la mita, sentaron las bases para un sistema de desigualdad y dependencia que aún persiste en muchas partes de América Latina. Es como si la conquista hubiera sembrado las semillas de los problemas que enfrentamos hoy en día: la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a la educación y la salud. Son problemas complejos con raíces profundas en la historia. Totalmente. Y a pesar de todo, a pesar de la tragedia y la violencia, también hay que reconocer que la conquista dio origen a una nueva realidad, a una América Latina mestiza con una cultura rica y diversa producto de la fusión de diferentes tradiciones. Es cierto, la mezcla de culturas, de idiomas, de creencias ha creado una identidad única en el mundo. Y es importante valorar esa riqueza, esa diversidad, como un legado positivo de la conquista. Sin duda. Pero sin olvidar las heridas del pasado, las injusticias que aún persisten. Por supuesto. La conquista es un tema complejo que nos invita a la reflexión, al debate, a la búsqueda de la verdad. Y a la construcción de un futuro más justo, donde se reconozcan los errores del pasado y se trabaje por la igualdad y el respeto entre todas las culturas. Exacto. Y para nuestros oyentes que quieren seguir profundizando en este tema tan apasionante, les recomendamos escuchar el audiolibro de La conquista de América contada para escépticos de Juan Eslava Galán. Pueden encontrarlo gratis en Audible a través del enlace en el comentario fijado. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para más inmersiones profundas en el mundo del conocimiento. Hasta la próxima, pensadores. Hasta pronto.